Buenos días. Tengo que empezar pidiendo una disculpa por no estar presente allí en este fantástico congreso. Agradezco mucho a los organizadores que me han invitado, pero por causas que ya les he explicado a ellos, no puedo asistir. Entonces, estamos grabando esto desde mi laboratorio, así es de que disculparán que pues se oigan algunos ruidos porque es la actividad propia de mi laboratorio. Pero nuevamente muchas gracias por la invitación. Entonces voy a proceder a mostrarles algunas ilustraciones para esta plática, a la cual estoy llamando Teoría Ecológica del Sueño y del Dolor. En esta teoría lo que les quiero mostrar es algunas características primero del dolor, y después hablaré por qué le llamo una teoría ecológica en relación al sueño. Pero el dolor, pues prácticamente todo el mundo que practique la medicina es un evento que se encontrará. Pero lo que normalmente no sabemos es que el dolor tiene una variación circadiana, la cual podemos aquí observar como sensibilidad del dolor. Aquí en el eje de las ordenadas tenemos la sensibilidad del dolor, mientras que aquí vemos pues las horas del día, ¿sí? Entonces podemos ver que mientras haya luz en el humano, la sensibilidad al dolor baja importantemente, obsérvese aquí, mientras que cuando llega la oscuridad, la sensibilidad al dolor aumenta importantemente. Entonces hay una variación circádica de la sensibilidad al dolor que nosotros tengamos. Entonces es muy posible que ustedes frecuentemente atiendan a algún paciente en la noche más que durante el día que se queje de dolor. Así, estas variaciones van a depender de cambios en los receptores que perciben justamente el dolor. No me meteré a explicar esos receptores, simplemente estoy señalando que hay momentos de mayor sensibilidad. Aquí lo podemos ver también en este estudio, en el cual inducen dolor por una baja temperatura, ¿verdad? Es meter, por ejemplo, la mano en un recipiente lleno de agua muy fría, con hielos y todo eso, y vamos viendo que la tolerancia al dolor, el umbral al dolor y la intensidad del dolor, bueno, pues ello está mucho más alto en horas matutinas. Eso querría decir que justamente lo que yo les decía es que se recorre un poquito hacia la mañana, los cambios en la percepción del dolor, ¿verdad? Entonces la tolerancia, o le voy a llamar el umbral del dolor, está alto hacia la mañana, cuando yo les estaba diciendo que la noche más bien está bajo, ¿verdad? Porque la sensibilidad aumentó. Entonces en este caso el umbral hacia la mañana ya aumentó, lo cual quiere decir que la sensibilidad al dolor ha disminuido. Bueno, tener dolor tiene un impacto muy severo en diversas funciones. Lo que nos interesa a nosotros como profesionales de la salud mental es pues los efectos que tenga sobre la cognición, y en este particular caso sobre el sueño. Entonces aquí vemos que el dolor bajo, moderado y severo tiene un efecto diferente sobre el sueño en general. Aquí no estamos viendo qué fase de sueño, sino el sueño en general. Y veamos que el dolor bajo pues afecta, esto es nivel de molestia en el sueño, afecta un bajito el sueño, y luego el dolor moderado más y el dolor intenso todavía más, ¿verdad? Cuando aplicamos una escala de Hamilton para ansiedad o para depresión, podemos observar que el dolor también la va modificando, como pueden ver en esta gráfica muy claramente. La función física se reduce un poco y la función mental también se reduce un poco cuando el dolor llega a ser severo, ¿verdad? Entonces nos distrae importantemente. Cuando el dolor llega a ser crónico, la verdad es que el paciente sufre mucho más, y lo que estamos viendo aquí, ya me estoy metiendo un poquito al sueño, y lo que les quiero mostrar en este caso son un patrón muy típico de una persona adulta, de cómo duerme, ¿verdad? No me voy a meter a detalles, simplemente les voy a decir que pasa por las diferentes fases de sueño, que le llamamos
las etapas de sueño no MOR 1, 2, y aquí le ponen sueño profundo, pero sería la etapa 3 o sueño delta. Tenemos el sueño MOR, que aquí está ilustrado con rectangulitos negros, y tenemos los despertares aquí también ilustrados. Entonces esto es más o menos típicamente un patrón de sueño de un adulto joven. Y aquí observamos el patrón de sueño de una persona que se queja de fibromialgia, ¿verdad? Este dolor crónico, molesto, que afecta mayoritariamente a las mujeres. Lo que podemos observar, véase que la cantidad de sueño profundo o sueño no MOR 3 pues se reduce importantemente. Obsérvese cómo la persona pues se la pasa más que nada en la etapa 2 de sueño, sin tener estos periodos de sueño delta, que son los que nos hacen recuperarnos junto con el sueño MOR. El sueño MOR no se ve tan afectado, pero sí hay algunos despertares, entonces el patrón de sueño es disruptivo, y entonces estamos viendo que el dolor está afectando pues el sueño. El sueño, los mecanismos del sueño como tal no están afectados. Lo que pasa es que el paciente está sufriendo de dolor. Entonces en esta diapositiva lo que vemos son por ejemplo, un dolor articular, puede ser un dolor en la rodilla o puede ser un dolor en la espalda, un dolor de espalda baja, y la persona puede no tener dolor, que serían los controles, o puede tener uno de esos dos, dolor en la espalda baja o dolor en la rodilla, o tener los dos, ¿verdad? Dolor en la rodilla y en la espalda baja. Entonces lo que podemos observar acá es que la probabilidad de que tenga un sueño reducido, un sueño corto, va aumentando conforme se van sumando los dolores, digamos. Entonces, si le duele la espalda o le duele la rodilla, pues aumenta, no se diferencia gran cosa, de hecho no es significativo la diferencia con el control. Pero cuando tiene los dos tipos de dolor, entonces quiere decir que el sueño se vuelve muy corto. El paciente no puede dormir todo el periodo de tiempo que tendría que dormir. Bueno, pero ¿qué pasa con la calidad del sueño, verdad? En estos mismos pacientes, ¿qué pasa? Obsérvese muy claramente la diferencia. Si tiene cualquiera de los dos tipos de dolor, pues la calidad se reduce, la probabilidad de que la calidad sea pobre aumenta, y la probabilidad de que la calidad sea todavía peor de pobre también aumenta cuando tiene los dos tipos de dolor. Entonces, como estamos observando, ¿verdad? El dolor va a interferir con nuestro dormir. Entonces, aquí es digamos un antagonismo entre tener dolor y poder dormir. Bueno, aquí solamente les quiero mostrar una ilustración muy usada, fue publicada desde el año 2000, en el cual podemos observar bien, de esta línea hacia la izquierda, lo que podemos observar es la transmisión del dolor, como normalmente lo ocurriría, por ejemplo, si nos apachurramos un dedo, nos hacemos una pequeña cortadita, no a propósito, claro, y lo que observamos es de que la neurona que percibe esa sensación dolorosa y que la lleva a la médula espinal, pues va a liberar glutamato, va a activar receptores de glutamato, y la transmisión se llevará a los diferentes niveles superiores en el sistema nervioso. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto es un dolor agudo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este dolor se transforma en un dolor crónico, tipo fibromialgia o tipo un dolor inducido por una neoplasia, un cáncer? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues hay un proceso que me gusta mencionarlo como que es un proceso de aprendizaje. Es decir, la sinapsis aumenta de tamaño, ¿verdad? Obsérvese, es una comparación, es un poquito exagerado el dibujo, pero es para ilustrar. Entonces lo que vemos acá es que la sinapsis ha aumentado de tamaño, la cantidad de neurotransmisor, que no lo he mencionado, pero es el glutamato, la cantidad de neurotransmisor aumenta importantísimamente, pero no solamente eso, sino que además se empiezan a liberar algunas otras moléculas de índole peptídica, proteínas, como es la sustancia P. Entonces lo que podemos observar es que ya no solamente el glutamato está afectando a la membrana postsináptica con mayor cantidad de moléculas, sino que también se está liberando sustancia P, y esto promueve que el dolor sea crónico, sea persistente, sea intenso. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un paciente que se queja de mucho dolor, y además va a ser muy difícil revertírselo, porque ya es un cambio conformacional de la neurona que ha generado, ¿verdad? Gracias a que sus genes
valga la expresión, generado por sus genes, ha generado más vesículas sinápticas, ha generado más neurotransmisor y ha generado nuevos neurotransmisores para ser más eficiente en producir la conducción del dolor, ¿verdad? Entonces es un dolor crónico. ¿Qué pasa cuando se afecta ya las neuronas dentro del sistema nervioso central? Bueno, por lo menos se afectan 3 vías, es decir, hay 3 vías por las que suben. A todas juntas le llamamos el espino talámico, pero ahorita les muestro que no solamente es hacia el tálamo a donde ascienden estas vías. Entonces aquí en el cordón posterior de la médula espinal, ahí es donde se hace la primera sinapsis. Este cambio conformacional que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior ocurre aquí en el cordón posterior de la médula espinal. Entonces estas fibras se decusan y ascienden por el cordón lateral y van a llegar al tálamo, y del tálamo proyectan a la corteza parietal, que es la sensitiva primaria. Ahí se distribuye de acuerdo a lo que le llamamos el homúnculo de Penfield, les recuerdo al homúnculo de Penfield, y ahí la información nos va a permitir que localicemos el dolor. Gracias a que la representación del cuerpo está en esta región de la corteza, pues vamos a saber que nos duele el dedo gordo del pie derecho y no el pulgar de la mano izquierda o lo que sea, ¿verdad? Sino que vamos a localizar bien dónde está el dolor gracias a este sistema. Pero no solamente eso, sino tenemos el sistema espino-reticular. El espino-reticular lo que va a hacer es activar a la formación reticular que está en el puente, que está en el mesencéfalo, y esta proyecta a núcleos que le llamamos núcleos intralaminares del tálamo. Estos núcleos intralaminares ahora proyectan a toda la corteza cerebral y nos alertan si estamos despiertos o nos despiertan si estamos dormidos, ¿verdad? Ahora entendemos las gráficas anteriores en las cuales la probabilidad de que una persona tenga sueño corto o pobre calidad de sueño, pues lo entendemos porque está afectando nuestra formación reticular y nos está despertando. Entonces es así como asciende el dolor y es así como facilita la vigilia la presencia del dolor y por lo tanto interfiere con el sueño. Pero esta tercera vía que les quiero mostrar acá asciende hasta lo que le llamamos la sustancia gris periacueductal. Les recuerdo que el acueducto cerebral comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo y entonces allí está envuelto, por decirlo así, por neuronas. Esta sustancia gris periacueductal es parte de un sistema que le llamamos antialgésico. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, el sistema lo activa, ¿verdad? Asciende, lo activa, y ese sistema va a responder para reducir la percepción del dolor. Va a aumentar el umbral del dolor, y ahorita regresaré a ello. Nada más quisiera mostrarles cómo sigue ascendiendo esta sensación de dolor. Esta sensación de dolor, como podemos observar en esta ilustración de resonancia magnética, va a finalmente activar a diversas partes de la corteza prefrontal, sobre todo en la línea media, que sería la circunvolución anterior del cíngulo, y la está, no voy a entrarme en los detalles, sino nada más les voy a mostrar que está activando, ¿verdad?, la circunvolución anterior del cíngulo. La circunvolución anterior del cíngulo se ha estudiado en diversos paradigmas experimentales en el humano y se ha observado que se activa siempre que tenemos conflicto, ¿verdad? Toma de decisiones con conflicto, ahí se activa la circunvolución del cíngulo. Por lo tanto, pues obviamente tener un dolor nos causa conflicto. ¿Qué hacemos, verdad? Nos atendemos, lo dejamos pasar, nos hacemos un poquito de la vista gorda, a lo mejor se nos quita, o nos preocupamos y nos vamos de urgencia al hospital. Entonces, no solamente se activa la circunvolución del cíngulo, sino que también se activa la amígdala. Obviamente el dolor nos produce ansiedad, nos produce estrés, nos produce miedo. Este dolor en la ingle, en la región inguinal derecha, ¿qué es? Es un dolor muscular, es un dolor de apéndice, yo que no soy médico, ¿cómo lo sé? O me han dicho que esto puede progresar a hospitalización y cirugía. Entonces me empiezo a asustar, la amígdala está en ello. Pero no solamente eso, sino que información que viene propiamente del cuerpo y se va a la ínsula. Y en la ínsula, que siempre está monitoreando la estabilidad de nuestro cuerpo, también se alarma y dice algo nos está yendo mal. Entonces, como pueden ver, los sistemas de defensa, que a mí me gusta llamarles sistemas de defensa, que ahorita voy a mencionar nada más, circunvolución del cíngulo anterior, amígdala e ínsula, pues están activísimas, ¿verdad? Porque tenemos un dolor, especialmente cuando se trata de un dolor crónico y más especialmente
cuando no nos han hecho el diagnóstico todavía de que pues sí es un dolor crónico, pero se le va a quitar, tómese esto, ya verá que en 2-3 días ya se le quitó, en fin, ¿no? O una pequeña cirugía de procedimiento y con eso se quita. Eso nos tranquiliza. Entonces, si no tenemos esa información, nos sentimos perdidos. Entonces, lo que vemos acá es que la corteza, y especialmente la circunvolución del cíngulo, va a activar a esta sustancia gris periaqueductal que yo les estaba diciendo. Entonces, la sustancia gris periaqueductal, que además recibe información de la periferia, se activa y entonces envía proyecciones a regiones que sintetizan y liberan aminas biogénicas o monoaminas. Entonces, por ejemplo, el locus coeruleus es el que sintetiza y libera noradrenalina. Pero no solamente eso, sino que también tenemos a los núcleos del RAFE que sintetizan y liberan serotonina. Entonces, estas fibras descienden y van a activar interneuronas que están en el cuerno posterior de la médula espinal. Entonces, en esta ilustración ya me voy exclusivamente a la sustancia gris periaqueductal, ¿verdad? Cómo va a activar a locus coeruleus, cómo va a activar a los núcleos del RAFE y cómo estos descienden y activan interneuronas que están justamente en el cuerno posterior de la médula espinal. Entonces, agrandando un poquito aquí, nos vamos al cuerno posterior y ahí lo que vamos a ver es que llega la fibra nociceptiva, ¿verdad? La que está capturando el dolor ahí donde haya la lesión, ahí donde esté creciendo el tumor, ahí donde se esté gestando una apendicitis, lleva la información y activa a una neurona de segundo orden. Pero es aquí a donde desciende la noradrenalina o norepinefrina y la serotonina. Y ahí activan a una interneurona que libera opioides endógenos, encefalinas, ¿verdad? Pequeños péptidos, 5 aminoácidos, y estas moléculas son muy eficientes en inhibir el dolor. ¿Por qué? Bueno, primero les muestro, aquí están, le llamamos encefalinas, en inglés enkephalin, pero aquí tenemos la neurona que va a liberar las encefalinas. Aquí está la que trae el dolor, que va a activar a la de segundo orden, ¿verdad? Pero entonces la encefalina se libera y va a inhibir a ambas. Por lo tanto, la entrada de dolor se reduce. Si es un dolor agudo, porque nos apachurramos un dedo, porque nos cortamos tantito, el dolor va a desaparecer en unos minutos, en fin, ya no lo vamos a sentir. Claro que si nos volvemos a estimular, otra vez nos vuelve a doler y otra vez se vuelven a liberar encefalinas y nuevamente apagan la sensación del dolor. El problema es en el dolor crónico, que esto ya no es suficiente. Entonces, cuando le tenemos que meter fármacos, ¿verdad? Analgésicos, antiinflamatorios, de diferentes potencias, y podemos llegar, por ejemplo, a la morfina para poder controlar el dolor. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos facilitando a este sistema encefalinérgico que nos lleva a recibir el dolor? Bueno, pues más o menos este es un resumen, lo que le llega a la sustancia gris periaqueductal, tanto de la periferia como de la corteza cerebral, la activa y esta envía su información para activar al locus coeruleus, al RAFE, descender y activar a las neuronas que lo inhiben. Bueno, pero ¿qué pasa con estas neuronas monoaminérgicas, o sea, las del locus coeruleus y las del RAFE, en los diferentes estados de vigilia? Bueno, me van a tener que aceptar aquí que estas rayitas que vemos son potenciales de acción y se está representando células serotoninérgicas o de noradrenalina, incluso histaminérgicas, pero no me voy a meter en las histaminérgicas porque estas no hemos visto que claramente modulen el dolor. Entonces nos quedamos con las dos primeras y lo que podemos observar es que las neuronas disparan abundantemente cuando el sujeto está despierto. Esto, créanme, son patrones de sueño que nos están indicando que el sujeto está despierto, tiene la corteza desincronizada, tiene movimientos oculares, tiene tono muscular, está despierto. Están más activas ahí, tanto las serotoninérgicas como las noradrenérgicas. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto se duerme en sueño no more, ¿verdad? En ondas lentas y todo eso, véase cómo se reduce la actividad de estas neuronas. Pero cuando entra sueño more, parece que desaparecieran. Se reduce tanto su actividad que hay periodos donde no encontramos su actividad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si son las que descienden, activan las encefalinas y entonces bloquean la entrada de dolor, quiere decir que en ese momento la vía está permeable.
la vía para percibir algo de dolor está siempre alerta. ¿Por qué en el sueño humor? Bueno, no lo sabemos, pero eso sugeriría que mientras estamos dormidos, mientras estamos en sueño humor, podemos percibir cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de estímulo nocivo que nos llega. Nos produciría dolor y fácilmente nos despertaría. Ahí ya está entrando lo ecológico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se inventó hace 200.000 años en la sabana africana, dicen los antropólogos, y allí pues dormíamos a la intemperie, expuestos al predador. Entonces allí es donde, en ese momento, donde nuestra conciencia anda por otro lado, necesitamos tener muy sensible nuestro cuerpo. Por cualquier cosa que nos empezara a lastimar, rápidamente despertaríamos para defendernos, ¿verdad? Bueno, entonces véase, este es todos los neurotransmisores que creemos, que sabemos más bien, que están alertando a nuestro sujeto. La serotonina, la noradrenalina, la histamina e incluso un poco de acetilcolina. Bueno, todo esto ocurre en la vigilia y por lo tanto pues nosotros estamos muy regulando nuestro dolor, ¿verdad? Y eso pues también es muy conveniente porque estamos despiertos. Si algo nos afecta, si algo nos lastima, pues es más conveniente que lo regulemos. Pero si estamos dormidos, es muy importante que no regulemos ese umbral, que el umbral esté lo más bajo posible para que percibamos cualquier dolor que nos atacara mientras estamos dormidos. Entonces, mire, lo que ocurre con las células monoaminérgicas, las que liberan serotonina y monoaminas, es que están muy activas cuando estamos despiertos, van reduciéndose cuando estamos en el sueño no humor y se reducen importantemente durante el sueño humor. Al contrario, con las células colinérgicas, están bajas en la vigilia, durante el sueño no humor, pero aumentan importantemente en el sueño humor. Entonces, básicamente nosotros sabemos que el sueño humor es importantemente colinérgico y muy pobremente monoaminérgico. Prácticamente las monoaminas no intervienen en general el sueño humor. Entonces, si nosotros vemos a un sujeto normal, un sujeto sano, vamos a ver que tiene una determinada latencia para tener el primer sueño humor, que es aproximadamente 90 minutos. Una vez de que tiene el sueño humor, el primero, pues dura alrededor de 10 minutos y tiene una cierta cantidad de movimientos oculares que nosotros le podemos contar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sus monoaminas están altas mientras esté en la vigilia y se bajan cuando entra a sueño humor, ¿verdad? Mientras que las colinérgicas aumentan. Bueno, ¿qué pasa con un paciente deprimido? Por definición, el paciente deprimido tiene bajas las monoaminas, tiene baja la serotonina, muy probablemente también la noradrenalina. Entonces, ¿qué vamos a ver? La latencia para tener el primer sueño humor se reduce. Véase. Claro, este es un dibujo, pero créanme que esto lo podemos evaluar en cualquier paciente y lo comparamos con los normales. Pero entonces vemos aquí una latencia acortada del primer sueño humor. No solamente eso, sino una densidad de movimientos mucho mayor y una duración pues un poquito más grande de sueño humor en los pacientes deprimidos. ¿Qué es lo que está pasando? Como tienen bajas monoaminas, se libera la acetilcolina y ahora tenemos un paciente con mucho sueño humor, ¿verdad? Pero ya lo que estoy tratando de poner aquí en claro es de que ahora tenemos bajas las monoaminas y es posible que nuestro paciente se queje de dolor inespecífico. Alguna gente va a decir, no, es medio hipocondriaco, siempre le duele aquí, siempre le duele allá, pero en realidad el problema es que tiene bajas las monoaminas, por lo tanto el umbral al dolor está bajo y facilitada la entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros antidepresivos? Con nuestros antidepresivos lo que vamos a hacer es aumentar el tono monoaminérgico, ¿verdad? Mejorar la neurotransmisión serotoninérgica y noradrenérgica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mejorar la vigilia, vamos a mejorar el estado de ánimo y vamos a aumentar el umbral al dolor. Así es de que nuestro antidepresivo cumple diversas funciones que nos van a permitir, al mejorar el tono de monoaminas, que la vigilia se robustezca y entonces el paciente ya pueda dormir normalmente. Pero no solamente eso, sino que si se queja de algún dolor, entonces también ya activamos al sistema antialgésico y el paciente ya no se va a quejar de dolor. Entonces, como podemos ver, nuestros antidepresivos no solamente permiten bajar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, sino mejoran el sueño porque mejoran la percepción del dolor.
Entonces, solamente para que se imaginen un poquito más qué ocurre en el cerebro mientras estamos dormidos, aquí lo que les quiero mostrar es, en este estudio, no voy a entrar en detalles, pero en este estudio lo que estamos observando es cuando una persona percibe algo. Voy a decir que experimentalmente yo tengo a mi voluntario y le muestro una manzana, y con la resonancia magnética detecto en los colores que son azules y se tornan verdes al combinarse con el rojo, que ahorita explico que es el rojo, lo está viendo. Le muestro una manzana, lo está viendo, ya está. Ahora, ¿qué pasa si lo que hago es que le digo, ahora imagínese una manzana? Vamos a decir que le mostré una manzana verde, y le digo, imagínese ahora, no se la estoy mostrando, incluso cierre sus ojos e imagínese la manzana. ¿Qué va a pasar? Son las mismas áreas del cerebro que se están activando, ¿verdad? Puede ser que se activen algunas otras o un poquito más las áreas, pero cuando uno imagina algo, está ocupando las mismas áreas de que si lo estuviera viendo o si lo estuviera oyendo, ¿verdad? Si lo estuviera oliendo, si lo estuviera saboreando. Entonces, como son las mismas áreas, ¿sí? Nuestro supuesto es de que no podemos soñar con dolor, porque ocuparíamos las mismas áreas, las mismas vías. Y si soñamos con dolor, las tenemos ocupadas, por lo tanto no percibiríamos el medio ambiente. Supónganse que ustedes van pensando en algo por la calle, ¿sí? Muy probablemente chocarían con alguien. Vamos a suponer que van caminando para que no se pongan trágicos. Van caminando, van pensando en algo que les preocupa, ¡pum!, chocan con alguien. ¿Por qué? Porque no van percibiendo, ¿sí? Solamente van pensando, van ocupando las áreas, imaginando situaciones, cómo resolverlas, lo que les preocupa. Como lo van imaginando, van ocupando su cerebro y van ocupando las mismas áreas que si estuvieran viendo el medio ambiente, oyéndolo, percibiéndolo de alguna manera. Por lo tanto, pues su capacidad adaptativa en ese momento es pobre. Entonces, lo único que estoy diciendo es que cuando imaginamos, ocupamos las mismas áreas y por lo tanto no podemos percibir el medio ambiente. ¿Qué pasaría si soñáramos con el dolor? Pues no lo percibiríamos. Así es de que los estudios de despertar a los voluntarios y preguntarles, ¿estaba soñando? Sí. ¿Era tu sueño visual? Sí. ¿En qué porcentaje de voluntarios? En el 100% de los sujetos videntes, porque los invidentes sueñan ligeramente diferente. Obviamente no van a ver nada, sobre todo los que son invidentes, desde nacimiento. Pero los que somos videntes, siempre, el 100% de todos los sujetos interrogados, ustedes mismos pueden decir, yo cuando sueño veo las imágenes, pues claro que veo las imágenes. Entonces, el 100% de los sujetos es visual. Y un 57% en este estudio resultó que también es auditivo. Un aproximadamente 8% es vestibular. ¿Qué quiere decir eso? Pues soñé que volaba, soñé que me caía, soñé que iba yo en un vehículo a gran velocidad, en fin. Eso es vestibular, solo un 8%. Táctil, que sueñen que los tocan o que tocan algo, que te gusten algo, que huelan algo, y lo mismo que sientan dolor, dice aproximadamente un 1%. En realidad de dolor yo diría 100%. Si yo estuviera ahí de cuerpo presente con ustedes, seguramente escucharía que alguien me diría, no, yo sí sueño con dolor y no sé qué más. Porque siempre hay alguien que rebate las teorías, no es que no le creamos, pero es una golondrina en el verano, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que ahora vemos en este otro estudio, que es un poquito más antiguo, afortunadamente yo tuve la oportunidad de platicar directamente con el autor, y entonces lo que ellos observaron es que visuales 100% igual, ni siquiera lo pusieron en la gráfica porque si no la gráfica se apachurra, pero entonces visuales 100%. Todos los videntes vemos nuestros sueños. Y auditivo, veas aquí, alrededor del 65%, vestibular también un 8%, como en el otro estudio. Temperatura midieron ellos, o más bien preguntaron, ¿sentías como algo de temperatura? Pues un pobre 4%, 3%. Táctil, igual, 1%. Olfativo, gustativo. Y dolor, ni lo meten. ¿Por qué? Pues porque no lo reportaron. ¿Sueñas con dolor? No. ¿verdad?
Entonces, lo que estoy diciendo es que nosotros podemos soñar situaciones que pudieran ser aversivas, ¿verdad? Situaciones en las que nos persigue alguien o nos peleamos con alguien, pero no vamos a soñar el dolor. Vamos a soñar la situación estresante, vamos a soñar que algo nos está ocurriendo, pero no vamos a soñar con dolor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es ecológico? Porque ya lo explicaba, nuestros abuelos antiquísimos de hace 150.000, 200.000 años, pues dormían a la intemperie. No es posible que nuestro sistema del dolor cognitivo esté ocupado cuando necesitamos percibir el dolor físico. Así es de que dormimos sin tener que soñar en el dolor. Pero no solamente quisiera comentarle esto, sino que creo que tengo todavía algo de tiempo, 20 minutos. Y entonces les comentaré alguna otra parte que me parece muy interesante también. Por ejemplo, uno de los puntos que hay que comentar es de que hay estos neurotransmisores especiales que le llamamos endocannabinoides, ¿verdad? En mi laboratorio nos dedicamos muy importantemente a estudiar endocannabinoides y tuve la fortuna de participar incluso en el descubrimiento de uno de ellos. Bueno, entonces lo que vemos aquí es cómo hay una liberación, ¿verdad?, de este endocannabinoide al cual le llamamos anandamida, cuando un sujeto, en este caso una ratita, está recibiendo un estímulo que le agrada. Vamos a suponer que lo habíamos privado 10 horas de alimento y ahora le damos alimento, pues le agrada, se lo come y libera un pico de anandamida en el núcleo accumbens, que acuérdense que es parte del sistema de recompensa. Puede ser que no la hayamos privado de alimento a la ratita, pero ahora le damos un trocito de chocolate que les encanta, igualmente van a liberar anandamida. Y obsérvense cuánto tiempo, aquí está la escala de tiempo, 120 minutos, obsérvense cuánto tiempo la anandamida se queda libre en el núcleo accumbens, por lo menos en este estudio. Esto era para presentarles los endocannabinoides, pero en realidad lo que me interesa aquí es mostrarles que si nosotros estimulamos aversivamente a una ratita, por ejemplo, le estamos presionando su colita con una prensa, pues las neuronas de la médula espinal, ¿verdad?, empiezan a disparar como locas, ¿verdad?, pues diciendo, nos duele, nos duele, nos duele. Pero ¿qué pasa si nosotros le administramos un fármaco que active a los receptores que activa la marihuana? O sea, un fármaco cannabinoide que activa un receptor cannabinoide, por ejemplo el cannabinoide 1, el receptor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la respuesta de las neuronas desciende. Entonces, en vez de vemos cuando le apachurramos la colita y no tienen ningún fármaco cannabinoide, vemos como disparan como loquísimas, mientras que aquí, cuando le administramos un fármaco cannabinoide, desciende esta actividad. Nada más lo estoy poniendo porque también entonces los endocannabinoides son capaces de regular, por decirlo así, el umbral del dolor, ¿verdad? Lo van a aumentar el umbral al dolor en cuanto nosotros lo administremos. Pero no solamente eso, sino que cuando se presiona a la ratita y estamos tomando muestras de la sustancia gris periacueductal para medir los endocannabinoides cuando se le dé un estímulo doloroso a la ratita. Y lo que podemos observar acá es de que justamente también hay un aumento de endocannabinoides en la sustancia gris periacueductal cuando estamos estimulando dolorosamente o nociceptivamente a la ratita, ¿verdad? En mi laboratorio, por ejemplo, lo que hemos hecho es estimular con choquecitos eléctricos en las patitas a las ratitas. Y vemos cuánto tiempo se quedan congeladas, ¿verdad? Porque les asusta y en lo que pueden se quedan, entre estímulo y estímulo se pueden quedar congeladas, así, sin moverse, porque creen que de esa manera evitan el estímulo doloroso. ¿Cuánto se quedan las ratitas? Normalmente, pues aproximadamente el 60% del tiempo que las evaluamos, ¿sí? Pero si le ponemos el cannabinoide, obsérvese que las ratitas se siguen moviendo, a pesar de que saben que allí se les da estímulos dolorosos. Entonces, pareciera ser que los endocannabinoides aumentan el umbral de tal manera al dolor que a final de cuentas a la ratita ya no le resulta aversivo.
No solamente eso, sino que ya hablé de que la percepción del dolor se modifica a lo largo de las 24 horas. Y entonces lo que vemos acá, ¿verdad? En blanco está el periodo de luz y en oscuridad está el periodo de actividad de la ratita. Lo que observamos es que diversos endocannabinoides aumentan en el momento de la luz, pero no de la, perdón, de la oscuridad, pero no de la luz. ¿Por qué? Pues puede decir que porque la ratita está activa durante la oscuridad. Acuérdense que los roedores forrajean durante la oscuridad y en la luz está dormida, ¿sí? Entonces el sistema antialgésico, este sistema que estoy escribiendo, está más activo durante la oscuridad, que es cuando la ratita está despierta, y en la luz no está activo, con lo cual quiere decir que está dejando permeable otra vez al sistema del dolor, para que si la ratita está dormida, nada le afecte el que perciba dolor por si algo la ataca. Ahora, curiosamente, nosotros hemos demostrado también aquí en mi laboratorio que si nosotros administramos, en este caso anandamida, que insisto que es un endocannabinoide, ¿qué es lo que pasa? Véanse aquí en esta barra verde que cuánto duerme una ratita. Digamos que no le hemos puesto más que el vehículo, ¿verdad? No estamos interfiriendo con sus percepciones y eso. Entonces duerme aproximadamente 40%, más bien está despierta, perdón, 40% en la vigilia, un aproximadamente 18% está somnolienta, un aproximadamente 35% está en sueño delta, sueño profundo, y un aproximadamente 5% en sueño mor. Bien, ahora ¿qué pasa si le administramos un endocannabinoide a una dosis pues relativamente alta? Baja importantemente la vigilia, ¿verdad? Baja importantemente la somnolencia, pero obsérvense cómo aumenta importantemente el sueño delta y cómo aumenta el sueño mor. Hoy por hoy no tenemos ningún fármaco que haga eso, ¿verdad? Los fármacos Z, algunos pueden hacer un poquito esto, pero esta potencia no la tenemos. Entonces muy probablemente los endocannabinoides sean capaces de inducirnos sueño gracias a que estén modulando hacia la baja el dolor, ¿sí? O este umbral al dolor aumente. Algunas personas utilizan, se ha mostrado que se les puede administrar fármacos cannabinoides, el placebo, y luego baja dosis, dosis mediana y alta dosis de THC, y lo que podemos ver es que el placebo aquí está, nivel de sedación muy bajo, mientras que THC, dependiendo de la dosis, aumenta la sedación. Ellos le pusieron sedación, pero en realidad es inducción de sueño. Así es de que estamos viendo que estos endocannabinoides son capaces de inducir sueño. Pero no solamente eso, aquí este es otro endocannabinoide, le llamamos solanida, 2 dosis que usamos, y usamos un sistema que le llamamos de la plancha caliente. Ponemos a una ratita sobre una plancha que está caliente 52 grados Celsius, que algunas personas dicen es como caminar a las 12 del día en arena caliente en una playa. Entonces le medimos la latencia a que la ratita empiece a mostrar que le molesta, que le lastima. En ese momento paramos el experimento y vemos que aquellas ratitas que tienen solo vehículo se tardan aproximadamente 5 segundos en ya decir, no, esto no lo aguanto. Cuando le administramos 30 miligramos por kilogramo de oleamida, no se diferencia gran cosa, pero cuando le administramos 50 miligramos, obsérvense cómo la latencia aumenta importantemente. Nuevamente estamos apoyando que estos endocannabinoides reducen la sensibilidad al dolor, o sea, aumentan el umbral. Obsérvense acá, y este efecto es capaz de durar hasta 1 hora, o por lo menos hasta 1 hora lo seguimos. En colaboración con investigadores de aquí, de la UNAM, químicos, han sintetizado algunos compuestos que nos permiten evaluar pues si algún compuesto específico nos pudiera ayudar al control del dolor. Y aquí nuestros químicos nos dieron varios compuestos, pero el compuesto 4, no tiene ni nombre, es un compuesto 4 nada más. Podemos observar que cuando lo administramos a diferentes dosis, llega un momento en que son capaces de aumentar el umbral al dolor. Entonces esta es la latencia para mostrar
que a la ratita le duele estar sobre la plancha caliente, y podemos observar cómo el compuesto 4, que es cannabinoide, ¿verdad?, es muy parecido al THC, aumenta esta latencia, por lo tanto quiere decir que aumentó el umbral al dolor. ¿La gente utiliza marihuana para controlar su dolor? Sí. Algunos dicen, cuando lo utilizan para fibromialgia, que marihuana le es efectiva. Algunos dicen, ¿verdad? En un 62% de la gente dijo sí me es efectiva, comparado con los otros fármacos que aquí vemos que entonces marihuana resultó más efectiva. El siguiente punto es que en qué lo usan: cuando hay dolor de espalda, hay dolor de cuello, cuando hay artritis, cuando hay dolores de cabeza frecuentes, etcétera, ¿verdad? Fíjense, aquí está también para fibromialgia, aunque lo usan muy poquito. En lo que más lo utilizan es en dolor de cuello y de espalda, ¿sí? Bueno, mi punto aquí sería, no es que yo esté promoviendo marihuana, yo no digo que la marihuana no funcione, sí funciona, pero normalmente lo que hacemos es aislar los principios activos, y esos son como los médicos tenemos que trabajar. Entonces, el aislamiento de algunos principios activos para controlar el dolor nos parece bien, porque no solamente va a controlar el dolor, sino que va a facilitar el sueño. Entonces, si nos damos cuenta, un solo sistema está modelando ambos procesos, digamos. Uno, la percepción del dolor, y dos, propiciar el sueño, ¿verdad? De todas maneras, para redondear la idea de que es una teoría ecológica del sueño, soñar con peligro es frecuente, nos puede producir ansiedad, ¿sí? Mucha gente va a decir, tuve una pesadilla, no, me la pasé muy mal. No es que necesariamente esté enfermo, deprimido o algo, pero con alguna frecuencia tenemos pesadillas. Entonces sí podemos tener pesadillas, nos produce ansiedad, pero dolor físico es muy raro que soñar. Pues muchas gracias, nuevamente me disculpo por no haber estado ahí de manera presente, pero espero que haya yo sido claro en mi explicación. Muchas gracias.